Hola family, ¿qué bola? El día de hoy vamos a conocer cómo vive el pueblo cubano. Esta vez vamos hacia el municipio Arroyo Naranjo, porque Cuba solamente no es Vedado y Habana Vieja. En todos los pueblos de Cuba las personas sobreviven y esa lucha diaria no siempre es conocida. Donde vamos son lugares que no se sabe nada de ellos en otros países, donde el turista no llega. Son zonas habitadas por el cubano de a pie, donde hay que levantarse a caminar en busca de algo para llenar la barriga, donde se pasa más trabajo que en otros sitios, porque son barrios olvidados. Hoy, por unos minutos, conoceremos cómo se vive aquí, en otra parte de Cuba, que tú no conoces. Cada semana aprendemos un poco más de la vida cotidiana en cada municipio de La Habana. Aquí las personas no tienen mucha esperanza en que algo bueno les suceda. Muchos nacen y fallecen aquí sin conocer la vida. Otros deciden marcharse en busca de algo mejor y sacar adelante a los que quedan. Siempre trato de pensar que hay posibilidades de salir adelante. Luego veo estas imágenes y sufro, porque al ver tanta necesidad es difícil comprender cómo se puede vivir cada día un poco mejor. Hoy, 2022, conocemos un poco más de la isla, así que no me demoro más. ¡Empecemos! Me encontré que estaban vendiendo frutas y vegetales y vine a ver los precios para comprar. Me di cuenta que sí, que son más baratos que por lo menos en la zona de 10 de octubre, Vedado. Aquí me encontré que el aguacate estaba en los 50 pesos moneda nacional, mientras que en otras zonas está en 80 pesos cubanos. Es un pequeño agro de barrio, el cual ayuda a que las personas no tengan que caminar tanto y tienen la opción de venir aquí y comprar. El muchacho muy amable, el que me atendió, y con las personas que he conversado en esta zona, pues son bastante agradables. Hay calabaza, frijoles, coco, guayaba, piña, mazorca de maíz. Iba a comprar plátanos para hacer tostones, pero se me olvidó. Ya en próximos videos me verán en busca de eso. Aquí estuve comprando algunas cosas, como por ejemplo el aguacate. Lo compré la semana pasada, pero eso dura un día. Entonces casi siempre en la semana hay que salir en busca de nuevas ofertas. En sus países está la despensa y ahí tienen varios productos de todos tipos. Aquí es muy difícil tener una y sales diariamente en busca de comida, porque es según el dinero que tengas diario y no compramos tanto por cantidad, sino para el día a día. El aguacate es algo que se consume muchísimo aquí, es muy rico y saludable. La piña la compré por mi hermana, que a ella le encanta, me estuvo costando también 50 pesos cubanos. Compré estos platanitos de fruta porque a mi abuela le encantan, ella los come solo o en la comida, como quiera, le gustan muchísimo. A mí solo me gustan acompañarlos en cada comida, pero solos no. Me costaron 50 pesos cubanos y pues quería llegar a casa con algo de comida, así mi mamá no tiene que salir sola después en busca de otras ofertas. Los tanques de fibra, los tanques, te venden tanque, agua y tanque, agua y tanque. Ahora mismo me siento como si hubiera ido a otra provincia, a unas zonas del campo. Esta parte de las calles están malísimas. Voy caminando por aquí y está lleno de piedra, fango, ya les digo, parece que estoy a kilómetros y kilómetros de la ciudad de La Habana. Uno visita otros lugares y piensa que están en malas condiciones, pero venir aquí hace ver que aún no conoces la verdadera necesidad. Lo peor de aquí que me he encontrado ha sido esto. Uno puede ser humilde, puede ser pobre, vivir en malas condiciones, pero esta suciedad, caballero, no tiene explicación. Un montón de basura horrible, unida como si toda la basura que se recogiera en La Habana estuviera aquí. No sé cómo se ve en cámara, pero hay demasiada basura. El paisaje es bello, las vistas súper lindas, pero ¿por qué tener tanta basura? Aquí encima del río, el cual también está sucio, muy sucio, hay un señor recogiendo cosas que los demás botaron, pero él les dará algún uso. Da pena ver un pedazo de Cuba así, en estas condiciones. En un día, toda esta basura se puede recoger con unos buenos camiones y llevarlas a un lugar adecuado. Esto se puede evitar. ¿Por qué venir hasta aquí y arrojar tanta basura, dañando el medio ambiente? No pensé encontrarme con esto. Vengo a hacer un par de direcciones
y sí me asombra ver tanta basura en cada esquina de La Habana. Pero esto lo supera. Aún así se respira un aire limpio, sigo viendo bonitas vistas, pero la naturaleza hay que cuidarla. Nosotros mismos nos encargamos de dañarla. Muchísimas personas que viven en esta zona, un lugar que necesita atención. Ojalá que este problema se resuelva para que cuando uno visite diferentes municipios no se encuentre con esto. Y si nosotros mismos no cuidamos el medio ambiente, ¿quién lo va a hacer? Hacha, dua. Y yo voy a comprar. Y para la vida, no hay ni nadie. Fíjate que no recogieron a 10 personas. No, pero tú no. Hacha, me está avisando, se ve, coño, vale. ¿Qué tienes tú? Ven para afuera, ven. Un lleno está más que achazo, Ven. Ay, mamacita. No le dejes esa mancha, déjala la borrachera. Déjala la borrachera, Ya, mamita, ni te llaman loco. ¿cuál es la borrachera tuya? ¿Cuál es la borrachera tuya? Tú siempre estás inventando, siempre te gusta estar inventando. Está bien, pero cuando lo estoy avisando. El tema del transporte sigue igual. Estoy en la parada de La Palma y es una locura tomar una guagua. Hay que salir con dinero extra para buscar carros o ser muy paciente y esperar poderte ir en alguna. Esa cola es para la tienda en MLC que sacaron potes de helados y tinas de helado. Muchacho, miren. Aquí me encuentro con esta pescadería, está abierto, dice ofertas del día, lean las ofertas. No hay nada, ¿verdad? Exactamente, no hay ofertas. Al salir de ahí fui hasta Boyero y Camagüey a comprar algunas cosas para las donaciones. Había cola porque habían sacado algunas confituras. Ahí estuve esperando alrededor de 20 minutos. Me dieron un ticket como para organizar un poco la cola. Era el número 28, aunque delante de mí, cuando me lo dieron, ya no habían 28 personas. Al salir me estuve comprando una malta Bucanero y una Coca-Cola que aprovecho para mandarle un saludo a mi amigo Ricardo y a la Angie, mis amigos, que a él le encanta la Coca-Cola y ahora cada vez que veo una me acuerdo de ustedes. Un besito bien grande para los dos. En esta semana también tuvimos algo de lluvia
Y ese día yo estaba en la calle, iba camino a ver a la señora con su esposo para llevarle unas donaciones con muchísimas cosas como medicamentos, nasobucos, ropa, comida, aseo, muchísimas cosas que ellos necesitan con urgencia. Son personas que ahora mismo viven en la calle, no tienen prácticamente ninguna ayuda y Dios me las puso en el camino. Y pues aquí estamos para ellos. Les estuve consiguiendo esta crema que ella me pidió, es para los pelados. Les enseño algunas de las cosas aquí porque cuando la veamos no me voy a demorar mucho. Y hoy se encuentra sola porque su esposo fue al médico para que le curaran sus heridas. Todo lo que llevo aquí es muy necesario para ellos, ya que no tienen ni siquiera qué comer en el día. Efectivamente, cuando llegué su esposo aún estaba para el médico. Le enseñé algunas de las cosas porque sé que la iban a calmar y a tranquilizar un poco. Pronto le llevaremos algunas cosas que también va necesitando. Al que veas en la calle y tengas algo que darle, por favor, hazlo. Esa persona lo necesita. La vida da muchísimas vueltas y un paso en falso te puede llevar a una situación como esta. Y no te gustaría estar solo, créeme. No te gustaría. Mira, estos son unas medias. Mira qué linda. Porque te traje aquí, mira, un cepillo de dientes. Esto es ropita. Te las voy a poner aquí. Ay, qué rico, para yo hacer. Y esto es para echarle a la comida. Los frijoles, algo que tengas así, el arroz y todo eso le sirve. Ay, qué rico. Mira, ahora yo hago mi sopita. Pasta de dientes. Pasta de dientes. Este es otro chiquitico de pasta de dientes. Ay, qué bueno. Este es desodorante. Cuántas cosas lindas. Mira aquí las medias. Qué lindas las medias. Esto es un nasobuco que te eché otro por allá abajo. Mira qué lindo todo, qué bueno. Mira, todo esto, magnífico, mija, todo. si te veo otra vez yo te traigo cositas de comida también y eso. Ay, pues si te comida, como no. La comida está bien complicada. Este es un abriguito, mira. Para cuando haga bastante frialdad te lo pongo. Mira, pero la tienes para vender. No. Ah, ya, porque la vi con una java. Mira, esto es papel sanitario, que esto ya tuviste que no lo hay. Entonces, esto aquí te dejé, mira, jabón. No, tremendo eso, tremendo. Tienes aquí, esto es cremita. Ay, mi madre. Otro nasobuco. Sí, no. Y mira esto, qué bueno está. Ay, mira. Jabón. Ay, qué bueno. Ese es jabón en crema. Tienes un ajustador aquí. Esto para cuando se va a bañar, ¿no? Cuando te vas a bañar o para lavarte las manos, para todo te sirve. Y esto de aquí son unos zapatos, mira. A ver. Estos son unos zapatos. Mira, esto es un estropajo. Qué rico. Ay, cuántas cosas. Tienes aquí, tan mira, lindas. esto es calcio. Ah, calcio, mira qué De bueno. 3. Para los huesos eso es buenísimo. Eso se lo puede tomar uno. Tienes otro aquí que te lo puse para que no se te abra. Sí. Mira. Ay, estás usando la jabita, qué bueno. Sí, como no, mira las javitas. Que Dios Esa te fue la que te di bendiga. ayer. Sí, que Dios te Ay, bendiga. qué bueno, mi. Mucho te bendiga, Dios mío. Lleva esas cositas ahora para la casa. Sí, ahora voy para allá. Porque tú sabes que la gente ve No, ya uno voy, y va, ya quieren, ya, ya sí. salen. Yo Ahora para mismo la vinieron, casa voy oye, lo mandar. vende. Sí, Por porque la- te dicen, lo vendes, no. Tú viste enseguida como vienen a preguntar. Enseguida vienen a preguntar si lo estás vendiendo, porque es que no hay nada, no hay nada. Todo el Entonces la mundo gente, quiere, todo el mundo quiere. Pero esto es una bendición que tú me das, gracias. Ay, gracias. mira. ¿Qué clase de bendición? Gracias. Nada, Nani? mira. Dios mío, que Nani sea como una hija para mí. Así mismo, Como una hija. así mismo. Ay, gracias, Ay, qué bueno. Que Dios te bendiga. Pues mi nada, hija. entonces nos vemos pronto. Sí, Disfruta me de voy las para cositas. acá. Ya, voy entonces para cuando te acá, vuelva a ver te voy a traer cositas de comida. Ay, sí, como no. Oye, porque ya ahora por lo menos cositas de aseo tienes. Ahora tengo esto, que ya con esto resuelvo Claro. cantidad. Entonces así, bueno, nada, Nani, ve. Nos ve vemos. con Dios, que te acompañe el Señor siempre. mi Gracias. vida. Igual no se te Dios quedó te- nada. No, Está se bien. miré por si acaso se me quedó Sí. algo. Bueno, Bueno, nada. dale, nos vemos. Agradecida, Nani. Igual con usted. Mi amigo, ¿cómo está? Mire, esto es para usted. Ah, sí. ¿Cómo está? Guárdelo Ah, ahí, está bien. para que se pueda comprar aquí. Gracias, ¿Cómo Miguel. está todo? ¿Está aquí bien? Bastante bien. ¿Tú me entiendes? Cómprate algo con eso. Pero vaya, siempre se puede más. Sí, Vamos a ver. así mismo, siempre adelante. Ah, para adelante. Cómprate aquí todo con eso. Gracias, ¿Oíste? Para que gracias. comas algo hoy.
Nos vemos. Si te vuelvo a ver, te vuelvo a dar otra gabaco. Ajá. ¿Oíste? Estando en Arroyo Naranjo, antes de hacer 2 direcciones de 2 suscriptores, me encontré con una pequeña cafetería que vendían helado. Era la única oferta que tenían. Helado de fresa, frozen, como lo llamamos aquí, por 15 pesos moneda nacional. Habían bastantes personas comprando y sobre todo niños. Es un helado que no tiene tanta calidad, que antes valía solamente 3 pesos cubanos. Noten la diferencia, no tenía mal sabor y es un lugar bastante conocido aquí. Ahora sí, estamos en el barrio de Eddie. Él vivía en Morris y Fernando, en el número 132. Barrio Arroyo Naranjo. Él hace 18 años se fue de Cuba y su esposa quiso darle esta sorpresa con muchísimo cariño. Me imagino que muchísimos recuerdos tendrás. Gracias a toda la familia por ver los videos. Los quiero muchísimo. Gracias por todo el apoyo que me brindan. Este video fue hecho especialmente para ti. Hoy tu barrio luce así. Me imagino el sentimiento que tengas ahora mismo. Gracias por eso. Gracias por compartir con nosotros un poquito de ti. Un beso gigante para los dos. ¡Mua! Ahora nos encontramos en esta dirección, que hacerla me da muchísima alegría, porque es para una familia muy especial, que me han brindado muchísimo apoyo viendo cada video, comentándolo y dejándome muchísimo amor. Estamos en séptima entre A y B, y aquí vivía Enrique. Él se fue de Cuba en 1991 para Nicaragua, y para mí es un honor que hoy puedas recordar donde hace muchísimo tiempo vivías. Creo que ha cambiado un poco, ya luego me contarás. Un besito gigante para Araceli, para toda la familia. Los quiero mucho. Gracias por hacerme saber que cuento con ustedes y que les gustan mis videos. Me hacen súper feliz. ¡Mua! Hasta aquí el día de hoy. Muy pronto venimos con un nuevo video. Gracias por seguir acompañándome cada semana a cada aventura, cada recorrido por las calles de Cuba. Si llegaste hasta esta parte, por favor, déjame un corazoncito en el color que más te guste y de esa forma yo sé que me estás apoyando hasta el final. Quiero mandarle un besito gigante a Edward, que él me ve desde Alemania. Él me contactó por Instagram y me ha dado muchísimo apoyo. Quiero enviarte un beso gigante desde aquí, desde La Habana. ¡Mua! Un saludo bien fuerte para mi amiga Adri. Gracias por todo el apoyo que siempre me estás brindando. Y quiero mandarle muchísimos cariños a su mami, la maestra Lulú. Desde aquí, desde Cuba, te mando muchísimas bendiciones. Gracias por estar presente y ayudarme en cada proyecto. Un besito para toda la familia. ¡Mua! Ahora sí, chirrin chirrán. Nos vemos muy prontito. ¡Mua! La nota sensación. Hoy tiene el cloutero mal. Ella no tiene más de 1,000 en Instagram. Creo que ese cuerpo, baby, se merece más. No necesita ningún flash. El mundo tiene que ver tu hermosura. Con una mirada me voy de aventura. Me tienes enfermo, pero tú tienes la cura. Y sin duda, esa niña debe ser famosa. Baby, eres tan hermosa que tus amigas son celosas. Esa niña debe ser famosa. Baby, eres tan hermosa que tus amigas son celosas. Famosa. Oh, oh. Y ella te paga solo 1 millón de likes, no, baby, que va encima de la lista donde tú mereces